Muy buenos días, amigas, amigos de todo el país. Tengan ustedes un cordial saludo. Aquí estamos iniciando Pulso Económico a través de las 780M Radio 1 de marzo, a través de Mega TV. Estamos por Canal 15 de Tigo Star, Canal 15 de Flow Personal y Canal 15 IPTV Copaco. Les acompañamos hasta las 10 de la mañana con toda la información que hace a la actualidad económica dentro del país. Y en ese orden hay muchísimas novedades. Ayer la DENIT incautó, a través de la gerencia de aduanas, incautó 53 toneladas de hortalizas. Importante decomiso se produjo en el día de ayer. Por el otro lado también, Petropar en el transcurso de la semana estableció nuevos precios de combustibles. En todos sus combustibles se produjo aumento. También tenemos que decir que hay buenas noticias para la Cámara Vial Paraguaya. Cavialpa tiene el compromiso del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, quien les prometió pagar y hacer el desembolso a las empresas viales. Ahora queda por resolver y por dar también una respuesta al sector farmacéutico, que tiene una importante deuda acumulada también de parte del Estado. Estas son las novedades más destacadas en materia económica. Tenemos que decir igualmente que las condiciones climáticas en esta jornada está sumamente agradable. Se anuncia un fin de semana con temperaturas cálidas. Para hoy tenemos una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. Mañana domingo tendremos una mínima de 20 grados y 32 grados la máxima. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables. Anuncia meteorología para la jornada de mañana. El lunes, sin leve descenso nuevamente, tendremos 22 como mínima y 28 como máxima. Para el martes, 21 grados la mínima y la máxima 26 grados. Son las condiciones climáticas anunciadas por la Dirección de Meteorología para los próximos días. Bueno, y también destacar los títulos que se tiene en la mega cadena digital. Según BCP, el salario debe ajustarse en 61.000 guaraníes. Y Peña buscará que sea más, dice el título principal. El mandatario reconoce que es muy poco y analizará otros mecanismos de cálculo para un aumento favorable, para que sea más favorable al trabajador. La APF recibe premio oro en la FIFA por el gran desarrollo del Cardiff. También Irán libera estrecho de Hormuz y se desploma precio del petróleo. El barril del Brent, referencia mundial, cae 12%, importantísimo, y ojalá que nos alcance en materia de precios de combustible. Ojalá que esta semana llegue la buena noticia de que vaya disminuyendo otra vez el precio del combustible. Ministerio de Economía y Finanzas informó plan de pago para constructoras. Se saldará 150 millones de dólares para mayo. Esto es lo que les anunciábamos en el inicio del programa. Otro título dice: Paraguay eleva su capacidad operativa para frenar el narcotráfico vía fluvial. La policía anuncia fuerte control para el superclásico con Alcotés y Carpa Azul. Bueno, son las informaciones más importantes que se destaca en la portada principal del diario digital de la mega cadena de comunicación.
Bueno, y no podemos olvidarnos y dejar de hablar de lo que se viene como el evento más importante del sector de la construcción, la 26ª edición de Constructecnia, que tendrá lugar desde el 21 en la sede de la Conmebol. Y en este orden de cosas, una conferencia magistral estará a cargo del economista Milton von Hesse de la Serna, y hablará, él fue ministro de Vivienda, a Construcción y Saneamiento del Perú. El tema que desarrollará es la conferencia magistral sobre la inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal. Este tema va a desarrollar el el economista Milton von Hesse de la Serna, exministro del Perú. Vamos a escuchar parte de lo que ya adelanta en cuanto al contenido de su conferencia. La gracia de una APP es que no todos los riesgos estén en manos del sector público, sino en una división de riesgos entre el sector público y el sector privado. Pero esa división de riesgos solo es posible si el proyecto es lo suficientemente atractivo para que el concesionario privado esté dispuesto a asumir determinados riesgos. Y en ese sentido, en mi experiencia en los países que yo he conocido más en detalle, la diferencia la hace eso, la cartera de proyectos. Si la cartera de proyectos es una cartera de proyectos bien seleccionada, atractiva, el proyecto, por ejemplo, requiere de poco subsidio y en la medida de lo posible es sostenible financieramente, por lo menos en la parte de operativa, se van a encontrar los mecanismos para que el privado suma mayor cantidad de riesgos. Lo que se ha aprendido no solamente en la América Latina, sino en general en el mundo, es que estas grandes carreteras, estas grandes vías de comunicación tienen que venir de la mano también de otra infraestructura complementaria, ¿no? Como puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, acceso a energía, si hay áreas agrícolas, riego, porque generando todo eso, realmente tú permites que luego el sector privado desarrolle lo demás. En Perú, en las reformas de los 90, la primera inversión importante fue la carretera Panamericana, que es una carretera que cruza el país longitudinalmente de norte a sur o de sur a norte, como quieras verlo. Pero esto vino acompañado de un esfuerzo de electrificación y también de promoción de las telecomunicaciones. También vino acompañada de unos proyectos de irrigación que generaron que todas las ciudades que estaban alrededor de eh, de esta carretera se desarrollaran tremendamente. Luego vinieron las inversiones complementarias, puertos, aeropuertos, como te mencionaba, y el sector privado hace todo lo demás. Hoy día en la costa peruana tenemos a los principales operadores logísticos del mundo. Tenemos a Dubai Ports, a APM Terminals, ahora tenemos a un puerto chino en Chancay. En fin, lo que te quiero decir es que no podemos hacer intervenciones parciales, sino que tiene que venir un paquete de intervenciones, pero junto con la infraestructura también tiene que venir una política comercial agresiva, ¿no? Estoy muy contento y agradecido con la invitación. Creo que en el Perú en los últimos 30 años hemos pasado por varias modas y en esta teoría del péndulo hemos pasado de un sitio a otro, hemos experimentado distintos modelos y voy a estar feliz de compartir con ustedes
los modelos más representativos y los resultados de estos para que puedan servir también como insumos para su propia construcción de un mejor marco para la ejecución de inversión pública. Así que mi expectativa es poder generarles atención y sobre todo discusión, ¿no? De los ejemplos que podamos llevar desde acá, desde Perú. Básicamente invitar a toda la ciudadanía, sobre todo a los sectores empresariales y también a los funcionarios públicos, a esta conferencia que vamos a dar sobre inversión en infraestructura, sobre todo en un contexto de estrechez financiera. Esta conferencia se va a desarrollar el próximo 21 de mayo a las 6 de la tarde en Constructenia y están cordialmente invitados. Vamos a presentar casos, vamos a discutir y vamos a abrir un poco la mente para ver todas las opciones para poder avanzar con mayor eficiencia hacia el futuro. Bueno, ex ministro de Economía, de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, economista Milton von Hesse La Serna, quien tendrá a su cargo desarrollar la conferencia magistral sobre la inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal. Presentado por Cavialpa en la 26ª edición de Constructenia. Bueno, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos a cumplir con la primera pausa. En un momento retornamos. 8 de la mañana con 22 minutos. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT, incautó más de 53.000 kilogramos de productos frutícolas durante un procedimiento de verificación realizado en un depósito sin denominación ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. Las mercaderías, presumiblemente de origen extranjero, no contaban con documentación que respalde su ingreso legal al país. Como resultado del procedimiento se incautaron 393 cajas de tomate de aproximadamente 20 kilos cada una, totalizando 7.860 kilogramos. 201 bolsas de zanahoria de 20 kilos, equivalente a 4.020 kilogramos. 2.008 bolsas de papa de 18 kilogramos, que suman 36.147 kilogramos, y 250 bolsas de cebolla de 20 kilos, totalizando 5.000 kilogramos, alcanzando un volumen total aproximado a 53.024 kilogramos. Es luego el procedimiento que estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El operativo se llevó a cabo en la mañana del jueves pasado con participación de funcionarios de la DENIT en coordinación con el Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Salud y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, en el marco de lo establecido en la Ley 123/91 de protección fitosanitaria. Durante la intervención, la comitiva fue recibida por un representante del inmueble, quien permitió el acceso para la verificación. En el lugar se constató la existencia de diversos productos frutihortícolas cuyos responsables manifestaron no contar con documentación que respalde su ingreso legal ni su libre circulación. La verificación se desarrollaron sin incidentes. Todos los productos incautados fueron trasladados al depósito de la DENIT Jical, ubicado en Mariano Roque Alonso, donde permanecerán bajo guarda y custodia. Bueno, y de este tema vamos a hablar dentro de un momento con el doctor Oscar Orué, director nacional de la DENIT,
para conocer más detalles de este procedimiento y lo que la gente se pregunta, porque los productos hortícolas son... Está, bueno, está el doctor Oscar Orué. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Alfonso. Buen día para el equipo y para toda la teleaudiencia. Un placer poder conversar contigo esta mañana. Bueno, ¿algún detalle más que nos falta comentar sobre este decomiso importante de hortalizas que se realizó el jueves a la mañana en Fernando de la Mora, zona sur? Bueno, para ser correctos, fue ayer Ya. en horas de la tarde. Perfecto. Ayer en horas de la tarde, en un trabajo de inteligencia de aproximadamente 40 días, se hizo ese operativo teniendo en cuenta de que había denuncias acerca de un ingreso de forma irregular al país de estos productos. Hay que recordar que estos productos tienen limitación para el ingreso. Eso autoriza la Secretaría en este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con Senave, para poder importar este tipo de productos. No había autorización para importar, se hicieron los controles, no se encontraron ninguna documentación. Tampoco el local estaba habilitado para poder operar, porque Senave debe autorizar también en este caso, el depósito. Eso tampoco estaba autorizado y se ha procedido a la incautación. Ahora se abre un sumario en la DENIP y vamos a estar haciendo las investigaciones más profundas para poder determinar, porque estamos hablando de una cantidad importante de productos, 53 toneladas que se incautaron el día de ayer. Doctor, y si no es el récord, digamos, en materia de cantidad de productos incautados, me refiero a hortalizas fundamentalmente, en ese rubro creo que es una cantidad muy grande, muy importante y quizás sea una de las mayores en los últimos tiempos. Sí, la anterior que habíamos hecho una incautación también grande era de 40 toneladas. Y bueno, este superó las 50 toneladas y bueno, creo que es importante también el trabajo. Ahora estamos investigando también por dónde ingresan, porque eso también es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Porque ya estaba en un depósito en Fernando de la Mora y evidentemente hay un mecanismo que están utilizando y estamos viendo, ¿verdad? Porque ustedes saben de que la frontera con Argentina es bastante amplia y bueno, estamos buscando también los mecanismos que están realizando para el ingreso de esos productos sin cumplir con los requisitos y sin pagar los impuestos también. Ahora vamos a verificar, vamos a esperar solamente unos días para hacer también el proceso de verificación de parte de Senave, si es que se va a proceder a la donación de esos productos o la destrucción, ¿verdad? Ese es el procedimiento que continúa, aparte de que continúe también el procedimiento de sumario y posteriormente vamos a remitir los antecedentes al Ministerio Público. Justamente ese es el tema que quería consultarle porque nos preguntamos y además mucha gente nos consulta y nos preguntan qué se hace de esos productos decomisados porque se ve que son de muy buena calidad. Al menos las cajas de tomate se ve que son sanitas. Ahora hay que controlar seguramente las condiciones fitosanitarias para poder disponer de esto que dice usted en materia de donación porque ahora tienen ustedes la facultad de poder donar a instituciones, entidades o personas carenciadas, ¿eh? Sí, hay esa posibilidad, pero para eso primero se tiene que hacer el procedimiento de la inocuidad, que eso verifica el Senave, y una vez que hagan esa verificación vamos a estar solamente pudiendo donar esos productos. Nuestra idea siempre es la de hacer esa donación. Sí. Bueno, se congeló un poquito la imagen, a ver si podemos retomar el contacto con el director nacional de ingresos tributarios, el doctor Oscar Orué, porque es importante saber también quién asume la responsabilidad de este depósito, quiénes son los dueños. Si bien
En el informe que nos enviaron tenemos de que aparecieron los dueños o los responsables al menos y dijeron que no tienen ninguna documentación. Entonces es importante saber de la responsabilidad que asumen estas personas ante esta cantidad importante de carga que se ha decomisado en Fernando La Mora. Sí, es cierto, ayer fue, sí, he visto a través de los medios de prensa, pero en una de las publicaciones, en una de las gacetillas que he recibido, mencionaban que este procedimiento se realizó el jueves en hora de la mañana. Bueno, el depósito es inmenso y la cantidad de carga es extraordinaria, se nota que hay una inversión grande. Doctor, me estaba preguntando y tengo intenciones también de conocer, porque si bien en el informe que recibimos de prensa de la DENIT, menciona de que no presentaron documentos, no hay documentación de estas mercaderías, quiere decir de que hay un responsable que apareció, doctor. Sí, la empresa es una empresa que está registrado ante la ADNIT como importador y ya tenemos identificados los responsables, el dueño de la empresa o los dueños. Y como te digo, se va a hacer el sumario correspondiente porque no se presentó ninguna documentación, ni siquiera lo que nosotros sí vimos y que nos llamó la atención es que había algunos precintos como si fuera que eran producción nacional. O sea, la idea por lo visto, y es lo que nosotros podemos sacar como conclusión, es que se quería justificar como que era producción nacional porque tenían los stickers de ese nave. Ahora, esos stickers hay que verificar si son originales o si son falsificados. Eso es lo que se va a verificar ahora porque tampoco Senave tenía la autorización en el lugar y tampoco se pudo ver facturas de origen. O sea, si es que ellos compraron de ciertos productores, no había tampoco ninguna de esa documentación y por eso es que se procedió a la incautación de todos esos productos. Seguro que por una cuestión de procedimiento y seguimiento, digamos, del caso, no pueden dar a conocer el nombre de los responsables de la empresa, ¿eh? Nosotros tenemos limitaciones legales, Alfonso, como de NIT para dar ese tipo de información, pero creo que en algunos medios estaba circulando el nombre, ¿verdad? Pero yo lastimosamente no puedo informar, solamente va más adelante, pues ya cuando intervenga el Ministerio Público se va a poder conocer los detalles de la empresa y también la experiencia, inclusive. Entiendo que ayer hubo comunicados de otras empresas también desligándose de esta situación y ahí también mencionaban el nombre de la empresa. Así es que vamos a esperar, vamos a ver. Esto es un proceso que está iniciando en la investigación para complementar con todo el trabajo de inteligencia que se hizo por 40 días. Totalmente, totalmente. Y es bueno también esto que mencionaba usted, doctor, de que se trata de una empresa que está registrada como contribuyente e importadora. Sí, así mismo. Es una empresa que nosotros entendemos que está registrada y que no tenía ninguna documentación al momento de hacer el allanamiento y por eso se procedió a ese control, como te digo. Y bueno, para nosotros es un procedimiento muy importante, como bien lo mencionabas, es bastante alto la cantidad de productos incautados. Y justamente anoche me estaban enviando la comunicación de la Organización de Productores Frutícolas del Paraguay, donde reconocen el esfuerzo y el trabajo que está haciendo la DENIT en el combate al contrabando. Excelente. Y seguro que ellos también confirmaron de que no se trata de producto nacional, ¿eh? Sí, justamente hay una diferencia. Los mismos funcionarios de Senave manifestaban, inclusive las etiquetas de lo que son cebolla, de papa, son etiquetas de origen extranjero. Ya. Doctor, pasando a otro tema, ¿cómo están en materia de recaudaciones la DENIT y cómo está en materia de ingresos tributarios? Bueno, tuvimos 2 meses complejos. Enero, febrero fueron meses bastante complicados. Nosotros
En este caso vamos a esperar que termine abril, pero estamos bien, estamos con un aumento del 10% en lo que es abril. Cerramos con 10,4% en marzo, un crecimiento que significa unos 50 millones de dólares. Febrero fue el mes que cayó realmente la recaudación, que caímos como primera vez después de 30 meses, se cayó la recaudación, primer mes después de la creación de la DENIT. Enero habíamos tenido un empate técnico, 0,8 de crecimiento, prácticamente un empate. Y bueno, en términos generales, marzo por el vencimiento del impuesto a la renta personal y este mes de abril por el vencimiento del impuesto a la renta empresarial, vamos a tener aumento de recaudación. Seguimos bajo en la recaudación aduanera por el efecto del dólar pero de igual forma, hoy compensa toda la recaudación, el crecimiento de la recaudación de impuestos internos por el vencimiento del impuesto a la renta empresarial. El año pasado creció la economía, por lo tanto, eso también se va a ver reflejado en los números de recaudación producto del pago al impuesto a la renta empresarial. Indudablemente que la caída del dólar tiene que tener una incidencia muy fuerte porque es inusual la baja que ha registrado en los últimos tiempos, ¿eh? Sí, imagínate febrero del año pasado, Alfonso. Estábamos hablando de casi 8.000 guaraníes, 7.800, 7.900 era el tipo de cambio que se utilizaba para la importación. Hoy el producto, el tipo de cambio, estamos hablando de 6.300, ¿verdad? Más de 1.000 guaraníes por dólar. Estamos hablando de un porcentaje de 18 o 20% de disminución del valor de la moneda. Y eso afecta, sin lugar a dudas, a la recaudación. Entonces, es importante hacer esa precisión y bueno, nosotros estamos haciendo los controles, las verificaciones correspondientes y de igual manera estamos viendo un crecimiento en este mes de abril. Doctor, y generalmente el primer trimestre del año suele ser duro habitualmente, ¿verdad? Los primeros 2 meses siempre son un poco más duros. Febrero siempre un mes complejo por la cantidad de días que tiene también. Entonces, pero de igual manera, nosotros pensamos recuperarnos, nosotros pensamos cerrar el año 2026 con un 8% de crecimiento, que significa unos 450, 500 millones de dólares de aumento, es lo que estimamos tener aumento este 2026 y bueno, de esa manera también ayudar al Ministerio de Economía, al fisco, a que pueda cumplir con sus obligaciones. El mes de abril, ¿qué tal su comportamiento? Me decía de que están repuntando. Sí, estamos hoy superando el 10% de crecimiento en este mes de abril, considerando que es el vencimiento del impuesto a la renta empresarial, estamos con bastante buena recaudación. Y bueno, vamos a continuar haciendo controles, verificaciones y también, en este caso, la facilitación. Tenemos el decreto de regularización de deudas tributarias que la gente puede aprovechar, que los contribuyentes pueden aprovechar. Hasta agosto tenemos vigente eso para poder financiarse sin intereses, para poder reducir las multas y los intereses. ¿Espera una dinámica diferente, doctor, con el nuevo ministro Oscar Loera? Bueno, yo a Oscar le conozco de hace más de 20 años. Éramos compañeros en el Ministerio de Economía. Hay que recordar que tanto él como yo entramos como ordenanza al Ministerio de Hacienda en su momento. Así es que lo conozco hace muchísimo tiempo y es un compañero al quien valoro mucho y le felicito por el desafío y vamos a estar trabajando coordinadamente. Excelente. Doctor, una consulta, no sé si quiere abordar el tema o no, ¿verdad? Pero sería bueno también poner un paño frío para que la gente sepa y conozca realmente de tu postura, porque yo te veo muy joven y con mucha dinámica y entusiasmo todavía por seguir al frente de instituciones públicas y tan sensible como es la de NIT, por ejemplo. Sí, sí, he visto por ahí que había publicaciones de que ella iba a salir este año, eso no es cierto. Lo que yo mencioné es el periodo presidencial que termina en el 2028, que vamos a evaluar y vamos a ver si continúo. Yo tengo ya más de 33 años en la función pública, Alfonso, empecé muy joven
en ese sector. Entonces la idea es analizar posteriormente al siguiente gobierno si salgo al sector privado o también acepto ofrecimientos a nivel internacional de trabajo. Así es que vamos a estar analizando eso en su momento, pero lo que yo manifesté sí es que probablemente ya el siguiente gobierno ya deje el sector público, pero hasta el 2028 vamos a estar trabajando con fuerza en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Eso hay que recordar también que es un cargo de confianza. El presidente de la República es el que decide eso. Yo estoy hasta que él defina mi continuidad. Y bueno, tenemos el apoyo y el fuerte respaldo del presidente de la República, Santiago Peña, en el trabajo que estamos realizando. Se entiende totalmente aclarada la postura entonces y es razonable inclusive porque indudablemente que si hay un cambio de gobierno, también generalmente se producen cambios en los cargos importantes de la función pública. Claro, hay que recordar que yo soy funcionario público de carrera, entonces al terminar un gobierno, yo tuve la suerte y la bendición de tener nuevamente una oportunidad en un gobierno diferente. Estuve en el gobierno del presidente Mario Audo como viceministro de Tributación y en este gobierno como director nacional de ingresos tributarios. Entonces, realmente para nosotros es un desafío muy grande, todo el equipo porque no solamente estoy yo, sino que estamos todos los que hacemos la DENIP como autoridades, gerentes, directores, funcionarios. Y realmente hay un equipo muy bueno en la DENIP y se ven los resultados y estamos también cambiando y combatiendo hechos de corrupción, estamos cambiando todo lo que tiene que ver con el control, el uso de tecnología, estamos modernizando la institución. Entonces el trabajo es bastante delicado y bueno, nos toca también tener que enfrentar ciertos conflictos, diferencias, siempre es normal en una función tan delicada como la que tenemos. Sí, efectivamente. Y mencionaste corrupción, doctor. E indudablemente que hay mucho por hacer todavía en ese sentido. ¿Cómo ve esta postura de la FEPRINCO, de la UIP, los gremios más importantes en el sector productivo que critican justamente ese hecho que mencionaste, la corrupción? Bueno, yo tengo una mirada bastante amplia de la observación que hizo FEPRINCO, que hizo la UIP. Estuve viendo el comunicado. Ellos reconocen el trabajo de creación de la DENIT, por ejemplo. Sí. Lo mencionan en su comunicado y nosotros nos ponemos contentos por eso. Hay que ver también toda la película, ¿verdad? Como en cualquier país, eh, se quiere buscar cambiar y mejorar y que eso se vea reflejado en el desarrollo económico. Nosotros somos autocríticos como gobierno y creo que es muy importante siempre el diálogo entre el sector público y privado. De nuestra parte, yo quiero que se sientan que la DENI es un aliado para el desarrollo económico, para la formalización. Así es que nosotros estamos trabajando muy de cerca con la UIP y con todos los gremios, siempre buscando el diálogo y trabajando juntos en pos de un mejoramiento de todo lo que es la actividad aduanera y tributaria del país. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ahora, no sé si tiene conocimiento, bueno, seguro que tiene conocimiento, ¿verdad?, del evento más importante del sector de la construcción, que es Constructecnia. Va a tener una conferencia magistral a cargo del economista Milton von Hesse Lacerna. Él es ex ministro de Vivienda, con Construcción y Saneamiento del Perú. Y él va a desarrollar este tema, la inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal. Y destacaba él el hecho de que se debe desarrollar y se debe crecer en un país gracias a la alianza público-privada. ¿Qué opina con respecto a esta expresión y a esta postura? Porque tenemos que coincidir indudablemente de que hoy día el sector privado es un protagonista importante en el desarrollo del país. Definitivamente, hay que recordar que el Producto Interno Bruto, el 80% del Producto Interno Bruto es producido por el sector privado, ¿verdad? El gasto público solo es el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, el sector privado es un sector demasiado importante y principal en el desarrollo económico, Alfonso.
las alianzas público-privadas son herramientas que sirven para buscar justamente eso. Entonces, yo veo con buenos ojos, me parece interesante. Yo tengo una capacitación, hice un estudio en México sobre lo que son las alianzas público-privadas y conozco acerca del tema, así es que lo veo con buenos ojos y me parece muy importante dentro de lo que es el desarrollo económico. Sí, y siempre digo yo, en todos los programas y en las oportunidades que tengo de hablar y de comentar, que muchos dicen que la alianza público-privada no se está aplicando en Paraguay. Sin embargo, analizando y con profundidad podemos ver todas las obras de infraestructura que se realizaron y mencionar más una que es emblemática, la duplicación de la Ruta 2, por ejemplo, la construcción del puente Defensores del Chaco, Héroes del Chaco, perdón, entre otras cosas, ahora la vía oceánica que está en plena construcción. Yo creo que se están aplicando la alianza público-privada en el sentido de que hay inversión por parte del sector público que posteriormente retorna de los gastos del Estado. Sí, correcto. El más emblemático entiendo que es la duplicación de la Ruta 2 y la gente que está utilizando esa vía se da cuenta del gran impacto que tiene y del desarrollo, principalmente por la cantidad de tiempo que uno tardaba en llegar hasta Ciudad del Este si iba de Asunción y viceversa. Entonces, definitivamente para mí, yo por lo menos lo veo como una herramienta fundamental, específicamente también por la limitación que tiene el sector público en el gasto, especialmente para lograr el déficit fiscal, que es también un objetivo que tenemos, y poder lograr también el equilibrio de las finanzas públicas en Paraguay. Bueno, un fuerte abrazo, doctor Oscar Orué. Le agradezco por su participación siempre aquí en Pulso Económico. En algún momento seguro que va a estar otra vez con una entrevista presencial acá con nosotros para que vea un poco las inversiones y la adecuación que se tiene ahora en los estudios, porque ya no es el mismo estudio donde te recibía antes. Ahora ya estamos en un estudio que es realmente de televisión. Así que un abrazo y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Prometo estar en pocos días más por ahí. A más tardar un mes voy a estar por ahí. Voy a compartir un poco el espacio contigo, agradeciéndote siempre la oportunidad de poder informar a la ciudadanía a través de tu programa, porque sé que es visto, sé que la gente sigue y me parece muy importante que podamos estar nuevamente ahí presencialmente. Pero sabes que de repente las responsabilidades un poco, tenemos mucho trabajo. Ahora, por decirte, por darte un nombre, estamos también, la Conaxar también pasó a depender de la ENIT, así que vamos a estar el lunes, martes con el trabajo de adjudicación también, por primera vez, la desmonopolización de lo que son los juegos de azar también. Creo que es importante mencionar eso, vamos a estar adjudicando la quiniela a 2 empresas y eso también se hizo un proceso con transparencia y un proceso nuevo a través de una ley que se aprobó y bueno, también fortalecer todo el control de los juegos de azar en Paraguay es importante para nosotros. Un fuerte abrazo, doctor, y que tenga un feliz fin de semana. Éxito siempre en sus funciones. Muchas gracias, Alfonso, a todo el equipo y también mi respeto y saludo a toda la teleaudiencia y audiencia del programa. Así es que a las órdenes siempre. Muchas gracias. Muy amable, el doctor Oscar Orué, director nacional de ingresos tributarios. 50 minutos pasaron de las 8 de la mañana. En el segundo bloque de Pulso Económico, en la segunda hora, vamos a tener la presencia del ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, quien va a estar compartiendo con nosotros nuestra mesa y hablando de todo lo actual en materia de producción, en materia de crecimiento del país y por sobre todas las cosas el desarrollo industrial. Ya volvemos. A Préstamo Vivienda, accede a un préstamo para refacción de vivienda del Banco Familiar hasta 150 millones con tasas de 10.9% y hasta 7 años de plazo a sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años.
Bueno, decíamos que va a estar con nosotros dentro de un momento el ingeniero Enrique Duarte, presidente de la UIP. Vamos a hablar sobre esta conferencia de prensa conjunta dada por la UIP, la FEPRINCO y las posturas que dieron a conocer respecto al manejo económico del país. Una buena noticia que se está manejando en el sector de infraestructura, especialmente para las empresas vialeras que ya tienen el compromiso del nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, de que se va a efectivizar el pago por la deuda. También sería importante escuchar, ya que estuvo con nosotros el sábado pasado, el presidente de Sifarma, hablando de la deuda que ellos tienen también, que es un volumen muy importante, deuda de parte del Estado para con las farmacéuticas, un monto muy importante, y a ver qué tratamiento se le está dando y qué respuesta están teniendo de parte del nuevo ministro de Economía. En Cooperativa Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos, 41 años acompañando tus decisiones, tus proyectos, tu crecimiento. Y lo celebramos con 41 premios de 1 millón de guaraníes y un 0 kilómetro 2026. Operá, pagá al día y listo. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Estamos a 4 minutos de las 9 de la mañana. Y vamos a cumplir con una pausa nuevamente. Son las 9 puntualmente en todo el país. Tenemos en línea de comunicación al presidente de la Cámara Farmacéutica, de la Industria Farmacéutica, Sifarma, el licenciado Gerardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Buen día. Buen día, Alfonso. Buen día a tus panelistas y a todos tus oyentes. Bueno, el sábado estuvimos hablando con mucha expectativa con respecto a la conversación con el nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera. Esta semana, en los últimos días, el jueves, si mal no recuerdo, hizo un anuncio muy importante para el desembolso de pagos al sector de las empresas vialeras. Y el anuncio lo hizo el propio presidente de la Cámara, Heiseke, el ingeniero Heiseke, y queremos saber si se avanzó, hay alguna respuesta similar o una buena noticia también para el sector farmacéutico. Sí, Alfonso, tal cual estás manifestando, nosotros el jueves a las 9 de la mañana nos reunimos con el equipo del Ministerio de Economía, con el nuevo ministro y sus viceministros. Bueno, realmente estaba una viceministra, el otro estaba de viaje, según nos comentó. Y también por primera vez están con la asistencia de todo el equipo del Ministerio de Salud, encabezada por la ministra de Salud. Bueno, en ese momento, después de hacer las presentaciones correspondientes, el ministro nos dio la muy buena noticia de que también al sector farmacéutico se va a abonar el importe de 180 millones de dólares en 2 meses. 100 millones de dólares en el mes de abril, o sea, este mes, en los próximos días, y 80 millones en el mes de mayo. También hablamos de que, bueno, para nosotros eso representaría más o menos amortizar casi un 20% de la deuda. Entonces hablamos, bueno, ¿qué pasa con el resto? Y nos pidió 15 días de tiempo para poder volver a reunirnos y ahí adelantar el tema que está pendiente, de que ahora ya no se le dice factoreo, sino cesión de deudas. Se le dice cesión de deudas porque son deudas vencidas las que vamos a negociar. Entonces, dentro de 15 días vamos a tener la información referente a eso, que es definir el monto, fundamentalmente, que vamos a poder descontar a través de los bancos. Y también en ese momento nosotros mismos ya le adelantamos que la condición que nosotros pedimos es que sea sin cargo para nosotros en la cuestión de intereses.
Efectivamente, y eso es muy importante porque también ahí se tiene un volumen que ha crecido muchísimo. Ahora, estos 180 millones de dólares, ¿cuánto representa del total de la deuda? Y un 20, pues casi un 20, no llega al 20, 18% para ir de la deuda, que es muy importante. Nunca tuvimos esos pagos, porque normalmente el ministerio siempre transfirió como máximo un 40 millones de dólares al Ministerio de Salud. Esta vez es un importe bastante importante y nos va a ayudar a que podamos ganar un oxígeno para después encontrar la solución definitiva por el saldo que queda. Hace rato no tuvieron una respuesta de esta naturaleza, licenciado, ¿eh? No, exactamente no. Tenemos que decir que nos sorprendió el nuevo ministro con con esta linda noticia. Y tan pronto, ¿verdad? Porque uno decía, y cuando hablábamos el sábado pasado, inclusive pensamos de que iba a llevar más tiempo tener una respuesta de esta naturaleza, por lo que representa la instalación de un nuevo ministro, un nuevo equipo de trabajo y que iba a llevar más tiempo. Sin embargo, en la primera semana ya llega esta buena noticia, ¿eh? Exactamente, pero también habíamos dicho de que el doctor Lovera era de la casa, era una persona que maneja lo referente al presupuesto y a todo lo que es Hacienda de hace mucho tiempo, y por suerte enseguida él encontró el mecanismo, encontró los fondos. También nos manifestó, y eso hay que mencionar, de que se está también teniendo muy buena recaudación en la DENIT por el tema del IDE que está venciendo por el mes de marzo, abril. Entonces todo eso se va a aprovechar y se va a aprovechar para hacer estos pagos que estamos hablando. Es posible de que sea eso que yo les decía el sábado pasado, de que sea una necesidad, o ya había una necesidad importante de un buen gerenciamiento, porque esto nos hace suponer indudablemente de que se dispone de recursos o se tenían recursos. Era cuestión de tomar esa decisión y asumir, digamos, la responsabilidad como para generar esta decisión. Y bueno, yo creo que sí también, por lo visto había los recursos, pues no pueden aparecer de mañana al día siguiente, ¿verdad? Así es que había esos recursos y bueno, ahora se liberaron esos recursos y se va a destinar a quienes corresponda, que son a los proveedores del Estado, ¿verdad? Que es lo que corresponde, pagar las deudas. Qué bien, qué bien. Bueno, buena noticia digo yo, pero tenemos que destacar también de que sería un oxígeno nada más, en el sentido de que hablamos de un 20%, 180 millones de dólares en 2 meses, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Pero también hay que mencionar que es un monto bastante importante. Es que realmente es un logro. Yo creo que no solamente participó acá el ministro Lovera, sino también el Ejecutivo, el mismo presidente de la República se ocupó del caso, así es que estamos por buen camino y ojalá que cumpla el presidente lo que dijo, que las deudas del Estado hay que pagar y que se cancele lo antes posible. Sí, totalmente. ¿Cuánto es el monto total me dijo, licenciado? La deuda. De la deuda, sí. El monto que vamos a cobrar. Lo que vamos a cobrar son 180 millones y estamos hablando de 1.000 millones de dólares, es la deuda que nosotros tenemos pendiente de cobro. Bueno, efectivamente le agradezco, licenciado Gerardo García. Realmente es una buena noticia también, porque lo que se había destacado en los últimos días es el compromiso con el sector de las empresas viales. Sin embargo, también ustedes están corriendo la misma suerte y están teniendo la misma oportunidad de recibir ese desembolso para poder paliar un poco estas necesidades. Con la diferencia de que el importe que le anunciaron a las vialeras, 250 millones de dólares, representa casi el 70% de la deuda de ellos. En nuestro caso estamos hablando del 18%. De que ojalá que se pueda completar esa diferencia lo antes posible, para que todo el mundo estemos iguales. Eso también tiene que ser, es lo justo, me parece.
Ya, perfecto. Licenciado Gerardo García, quería decirle que ya está con nosotros aquí en nuestra mesa también el presidente de la UIP, el ingeniero Enrique Duarte, para compartir la próxima hora de programación. Así que te hace llegar un gran saludo, Gerardo. Igualmente para él, un abrazo grande. Que tenga un buen programa. Sé Gracias. que va a sacarle muchas buenas informaciones, así que vamos a estar a la expectativa escuchando. Sí, señor, seguramente. Gracias, licenciado Gerardo García. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, tenemos que ir a la pausa, Víctor. Ya estamos como para arrancar con el ingeniero Enrique Duarte. Enrique López le tenía en mente porque habla mucho sobre el tema empleo. Y había una cuestión también que ustedes valoran muchísimo, ¿verdad? Ingeniero Enrique Duarte, la generación de empleo. Y creo que la opción y la alternativa se está dando a través de aquello que hace mucho veníamos hablando, de que la industria tiene que ser la gran generadora. No hay otra vía, no hay otra oportunidad. Mientras nos preparamos para recibirte al aire, vamos a ir un ratito a la pausa. Préstamo Vivienda, accede a un préstamo para refacción de vivienda del Banco Familiar. Hasta 150 millones con tasas desde 10.9% y hasta 7 años de plazo a sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es Familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años. Bueno, damos la bienvenida al ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Gracias por compartir siempre con nosotros nuestra mesa y estar predispuesto. Gracias por esa gentileza de acompañarnos siempre. No, gracias a vos, Alfonso, por esa preocupación siempre tuya realmente respecto a lo que es la producción, respecto a lo que es el trabajo, respecto a lo que es el desarrollo. Y bueno, acá estamos, hijo, para lo que digas. Y pues con el saludo también a toda tu audiencia, a toda tu teleaudiencia. Y es importante arrancar con este tema que genera un resultado positivo, una expectativa esperanzadora, digamos. Me refiero al cambio de ministro, la decisión que está tomando con respecto a deuda, tanto con el sector farmacéutico como también la vialera, que escuchaste recién, estábamos hablando con Gerardo García, que es vicepresidente de la UIP. Así es. Bueno, vos sabés que nosotros hace tiempo venimos instando de que, sin decir cuál ni específico, diciendo que se deben generar cambios, sobre todo cambios estructurales, ¿verdad? Y todo cambio genera expectativa, ¿verdad? Y la designación ahora de Óscar Loberas también, sin ninguna duda, ha generado mucha expectativa y sobre todo por su gran capacidad que tiene técnica, ¿verdad? Y de relacionamiento, porque en las relaciones, y sobre todo cuando existen situaciones como la que vienen hoy, que es respecto a deudas, que no es fácil pagarlas, son deudas contraídas en un largo plazo. Las relaciones humanas juegan, ¿verdad? Y por la forma por lo que estamos viendo, por la evidencia, las primeras reuniones con el sector de la construcción, de la infraestructura, sector farmacéutico, son noticias buenas, recordando que existen también otros sectores, ¿verdad? Justamente el otro día me enviaba un mensaje la gente del sector gráfico, ¿verdad? Recordemos que también en materia de lo que es educación, ¿verdad? Todo lo que es la producción gráfica, de libros, de cuadernos, de provisión de implementos para las escuelas. Hay también una deuda importante que esperamos también sea honrada en el menor plazo posible, porque te recuerdo, Alfonso, que esa industria gráfica que realmente impresiona, como yo siempre digo, no sabemos lo que hacemos en este país, pero valdría la pena. El otro día estuvimos visitando estas industrias Álamo, es impresionante cómo están produciendo libros, los libros
los cuadernos, los cuadernillos que deben utilizar los chicos, todo de producción nacional, cosa que antiguamente probablemente venía de otros países. Y lo más alentador es la cantidad de gente que puede, digamos, tener un trabajo a través de esta industria. Sí, ingeniero, seguramente voy a meter el dedo en la llaga, pero es importante hablar de esto, porque a mí lo que más me preocupa en nuestro querido Paraguay es siempre el de dar oportunidad a nuestros compatriotas de tener mejor condición de vida en base a puestos de trabajo seguro, a puestos de trabajo con salario acorde a lo que necesita y acorde también a lo que es, digamos, el compromiso de responsabilidad con una familia paraguaya. Y en ese orden de cosas quiero decir de que deudas de este tipo para sectores tan importantes y tan dinámicos como el sector de la construcción, especialmente en materia de obras viales e infraestructura, da oportunidad de trabajo a muchas familias, a mucha gente. Y vos no producís el ingreso a esas empresas y hacés de que esos puestos de trabajo mueran. Los puestos de trabajo y la cadena de suministro, las dos cosas. O sea, sí. Hay mucha gente. Se ven ralentizados. La verdad es que el trabajo sufre, la familia sufre. Y bueno, sobre todo hoy en día en que la construcción, hablemos de la construcción ya que estás tomando el ejemplo, sí. Está más tecnificada, requiere inclusive en muchos aspectos, en muchas áreas de la infraestructura, requiere una formación de capital humano ya de niveles diferentes a las que se tenían antes. Si nos vamos, por ejemplo, al sector vial, las máquinas de construcción vial de hoy tienen una tecnología que no la tenían las de antes, ¿verdad? Entonces la capacitación de esos operadores ya... Es justamente como me decía un colega, ¿verdad? Un empresario de ese sector, donde le ofrecíamos a través de cursos de formación, ¿verdad? Operadores de máquinas. Operadores de máquinas que son entrenados hoy en simuladores, ¿verdad? Y me dice, sí, es interesante, pero imagínate entregar una máquina de 300, 400, 500 mil dólares a una persona. Necesitamos realmente ver la forma de ir formando también en la práctica real a esta gente, o sea, con equipamiento real. O sea, te das cuenta, hoy poner en manos de una persona o de un equipo una máquina de 500 mil dólares es una responsabilidad. Y para ello hay que invertir en mucha formación y seamos también honestos, ese operador con una calificación mayor también recibe mejores ingresos. Totalmente, totalmente. Y el sector de la industria farmacéutica igualmente da oportunidades a muchos trabajadores, especialmente a profesionales. Y no imaginamos, así como vos decís, ingeniero, de qué es lo que tenemos en Paraguay y qué estamos haciendo en Paraguay. Porque yo tengo una enfermedad de base y me recuerdo que no había medicamento, el medicamento indicado para mí no había en Paraguay, no se fabricaba en Paraguay. Me tenía que mandar traer del Brasil. Y ahora, sin embargo, la mayoría de los laboratorios está produciendo ese medicamento. Entonces, quiere decir que la mano de obra es dinámica, es una mano de obra muy capacitada, muy preparada en Paraguay, que también se ve golpeada por esta situación de no tener pago correspondiente a tiempo y forma. Mira, uno de los problemas estructurales que tenemos, más que estructurales, uno de los problemas de formación que tenemos en el Paraguay, habla de la productividad laboral, ¿verdad? ¿Y por qué te hablo de ese tema? Porque tenemos que trabajar en ello. Pero, sin embargo, acaba de citar el sector de la industria farmacéutica. Ese es un sector de alta productividad. Sí. O sea, es un sector en el que el empresariado invirtió, lo estoy diciendo que en otros no, ¿verdad? Y el tipo de trabajo implica que realmente, y la formación de que esos recursos humanos tienen una productividad diferente a la de otros sectores, ¿verdad? Y como vos decís, cada día avanzando más. Por eso nosotros peleamos con el sistema de salud, con el sistema del IPS, cada vez más
y que puedan ser introducidos en los vademecum, ¿verdad? El tema de los medicamentos producidos aquí en el país. Y tenemos la gran ventaja, tenemos la alegría que a través realmente de mucho trabajo en el cual el sector privado fue protagonista, hoy tenemos una DINAVISA, una Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que está transitando hacia la alta vigilancia sanitaria. Imagínate haciendo ya acuerdos con ANMAT de Argentina, con ANVISA de Brasil, firmando ya memorándum de entendimiento visando la doble, digamos, habilitación de los medicamentos y alimentos. Eso habla de que hay cosas que se hacen bien. Sí. Y nosotros, los paraguayos, nosotros los sectores, sobre todo empresariales, gremiales, tenemos que apoyar, tenemos que difundir y tenemos que respetar el trabajo de estas agencias reguladoras. Sin ninguna duda, nos debe faltar un poco más de lo que tendrán otros países. Pero ¿sabes qué es lo importante? Estar transitando hacia un nivel de excelencia. La excelencia no se logra de la noche para la mañana. Para llegar a la excelencia se transita, o más rápido o más lento, pero el tema es transitar. Y yo creo que Paraguay está en ese camino. Todavía tenemos, y gran parte de ese tránsito hacia la alta vigilancia también implica no solo tener que controlar para que se cumplan, sino que también en la propia autocrítica de los sectores que producen, ¿verdad? De tal manera de producir siempre con responsabilidad. Y hay un factor que en estos días ustedes manifestaron como una gran preocupación, los empresarios, los socios de la UIP, como también de la FEPRINCO, que viene acompañado todas estas debilidades, estas falencias que estamos mencionando, viene acompañado de un alto grado de corrupción que indudablemente uno no puede desconocer, que especialmente en algunos poderes, en los poderes del Estado en general, pero en uno de los poderes se nota con mayor énfasis, ¿verdad? Los malos manejos de la cosa pública, del dinero del Estado. Particularmente entendemos que hablar de corrupción no es decir está más instrumentado en uno de los poderes que en otro. Yo creo que la corrupción está instrumentada y está radicada y empotrada dentro de toda la administración del Estado, ¿verdad? Eso no hace bien. Nosotros siempre manifestamos, primero reconociendo todo el trabajo de varios gobiernos y el actual, ¿verdad? Acá se aprobaron leyes que generan reformas estructurales importantes. Faltan muchos, tenemos 2 grados de inversión, tenemos, guste o no guste, una promoción en el a nivel internacional que nos posiciona como un país apetecible a la inversión. Sí. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Tampoco la inversión no viene al día siguiente que obtengas grado de inversión. La inversión también, como yo siempre digo, la inversión siempre es temerosa. Entonces busca minimizar al máximo los riesgos. Y nosotros, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que está faltando aquí en el país? Recién hablábamos de productividad laboral. Paraguay tiene unos niveles de productividad laboral más bajos a nivel continental. Y para ello tenemos que trabajar, y un trabajo que requiere el esfuerzo del sector público y privado, no es propiedad de uno solo. Y requiere comenzar a trabajar desde la educación primaria. Una de las cosas que hace a la productividad es la formación en habilidades blandas, que la educación paraguaya perdió mucho. La otra es la formación técnica. Sí. Pero esas son responsabilidades que a veces la gente quiere decir que es solamente una responsabilidad del sector público. No, es una responsabilidad de todos. Y todos tenemos que trabajar en ello. Pero también, cuando hablamos de productividad, hay una responsabilidad también reglamentaria.
me dirás, ¿por qué reglamentaria? Y hoy, en un país que busca el desarrollo, en un país con un Producto Interno Bruto como el que tenemos, con una productividad per cápita por debajo realmente, no solo de la región, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Es mejorar esto, mejorar las horas trabajadas. Mira, Alfonso, en el mundo, perdón este paréntesis, los países que tienen productos internos más altos tienen mejor productividad y tienen menos horas trabajadas por semana o por día. O sea, nosotros necesitamos mejorar, transitar hacia el desarrollo, mejorar nuestro interno bruto a través de la mejora de la productividad, y eso trae consecuencias al trabajo. Más horas de descanso, mejores ingresos, que es lo importante, ¿verdad? Pero esto debe ir acompañado de políticas también respecto a los marcos normativos, y a esto me voy a referir un poquito a hablar de situaciones como vamos a seguir dando más incentivos, significa incentivos respecto a permisos por cumpleaños. No digo que esté mal, esos permisos hoy ocurren, hoy se dan, pero ¿por qué? Porque ese trabajo conjunto entre empresa y trabajador hace que se logren los objetivos, entonces es como un beneficio adicional, ¿verdad? Pero esto no puede ser impuesto por medidas reglamentarias. Esas tienen que ser consecuencias de la mejora de la actividad económica. Entonces tenemos que trabajar. Y por otro lado, para aprovechar todo por un lado hablé del trabajo, por otro lado vamos a hablar del resto de las situaciones que necesitamos para aprovechar aún más. Y cada vez más tenemos que reducir burocracia estatal. Tenemos que, hoy por ejemplo, hablando de burocracia estatal, viene la inversión extranjera y abrir una cuenta corriente es muy difícil. Es cierto, nosotros adherimos a las reglas de Gafi, ¿verdad? La transparencia, con respecto a la transparencia, todo está bien, pero tenemos que encontrar la fórmula de no ahuyentar a la gente con el sistema financiero. Por otro lado, tenemos que reducir sin ninguna duda informalidad, tenemos que reducir corrupción y sobre todo, mejorar todo lo que es la parte jurídica, o sea, la seguridad jurídica. Y a todo esto, exactamente, a eso me quería referir, porque a todo esto que estás mencionando, presidente, tenemos que agregar un elemento del que hace mucho no estamos hablando, de la institucionalidad, el funcionamiento de las instituciones. Y ahí en el plano jurídico quiero mencionar esto, la institucionalidad jurídica. No podés captar inversiones si no hay un respeto a la propiedad privada, si no hay un respeto a los bienes privados, si no hay un respeto a la inversión de ese empresario que viene al país para invertir y generar, digamos, recursos. O sea que ese pongo nomás yo como ejemplo en el sector institucional de la justicia, ¿verdad? Y hay muchos otros factores que deben funcionar, o sea, muchos sectores que deben funcionar institucionalmente. Estos factores que acabo de mencionar, burocracia, mejora de burocracia, reducción de informalidad, reducción de todo lo que es la corrupción y la mejora de lo que es la seguridad jurídica es lo que nosotros denominamos, y creo que lo denominamos bien, mejora de la institucionalidad. Esa es la verdad. Sí. O sea, mejorar esto significa transitar hacia ser un país cada vez más serio. Totalmente, totalmente. Y ese reconocimiento tenemos de parte de la comunidad internacional. Porque bien decías hoy, doctor ingeniero, de que tenemos el atractivo de la inversión. O sea, es un país muy atractivo para las inversiones. Y eso tenemos que aprovechar. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestras instituciones. Las ventanas de oportunidades se abren. Y está en nosotros aprovecharlas. Como metafóricamente el tren pasa, tenemos que subirnos al tren. Sí. Pero mira que no sé el próximo tren si viene enseguida o demora más, tenemos que subirnos.
Y hoy en este mundo cada vez más competitivo, como yo siempre digo, en donde Paraguay, y voy a hablar de la industria, lucha primero contra toda esa submediterraneidad, contra su tamaño de mercado, lo cual hace que las escalas de las empresas no sean las mismas, por ejemplo, tomando solamente como comparación respecto a las brasileñas o las argentinas que tienen escalas para mercados más grandes, hacen que el trabajo de la industria sea un trabajo difícil, que sea un trabajo realmente en donde los números, y como dicen, la última línea ahí abajo, son mucho menores que la de todos los... ¿Y por qué? Porque por la escala. Entonces, y eso es por la escala para competir en nuestros mercados. Y cuando queremos competir sobre el mercado regional o el mercado internacional, la situación se vuelve todavía más complicada. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en todo, en mejorar la productividad, en reducir los costos, en tratar al máximo de reducir los costos de logística, ¿verdad? Y aprender un poco también, hablar también de que el consumidor también prestigie lo que hacemos acá. Hoy Paraguay produce bienes de calidad. Hoy, por ejemplo, las góndolas de los supermercados, cosa que no ocurría hace 10 años atrás, en donde la relación era exactamente inversa a la que ocurre hoy. Sí. Hoy el 75% de los productos que están en góndolas viene de la producción nacional. Exacto. Entonces, eso significa empleo. Y la preferencia del consumidor hace, digamos, de que el empleo en Paraguay pueda ser prestigiado. Y está demostrado que la industria es la opción para el crecimiento, desarrollo y estabilidad de esta economía del país. Esa es la evidencia que nos deja la historia. Es la evidencia que nos deja mirar cualquier país desarrollado, todo país desarrollado, cómo lo logró a través de un fuerte proceso de industrialización. Y nosotros estamos en ese camino. Hoy la industria manufacturera tiene una participación en el Producto Interno Bruto del orden del 20% y debemos seguir creciendo. Voy a decir algo más, debemos seguir sustituyendo cada vez más importaciones. Nosotros, por ejemplo, desde la UIP estamos trabajando fuertemente en lo que es promocionar el trabajo para sustitución cada vez más, no principalmente de bienes producidos en la región, sino que de aquello de Oriente, que son muchos bienes que nos llegan con grandes niveles de subsidio y que son producidos en condiciones diferentes a las que producimos acá, ¿verdad? Sin realmente responsabilidades sociales y socioambientales. Y estamos llegando a una cantidad importante de mercados y mercados realmente muy valiosos con la producción nacional. Mucho. Esta semana, por ejemplo, recibíamos a una delegación muy importante encabezada por representantes del gobierno de Singapur. Singapur viene detrás de nuestra proteína, bovina, aviar y la de cerdo. Y a través de otro tema que es muy interesante y que nos ubica realmente como un país vendedor, dirá, que es el tema de los créditos de carbono. Entonces esa oportunidad, el Indo-Pacífico para nosotros se abre como una oportunidad real para vender productos. Y la asociación o este acuerdo que tiene con la Unión Europea también, ¿verdad? Pero el acuerdo con la Unión Europea también con el tiempo va a traer seguramente mucha inversión en el Paraguay. ¿Y por qué hablamos de nos interesa la inversión? Nos interesa esa inversión que viene con un alto componente tecnológico, ¿verdad? Que trae consigo capital humano con alta formación y que va a dejar capacidades instaladas en el país, ¿verdad? Bueno, tenemos que apostar a todo ello. Nosotros no tenemos que cansarnos de seguir generando empleo, pero, Alfonso, empleo de calidad. Y respecto al crecimiento, ¿qué expectativa tiene, ingeniero, para el cierre del año, para el 2026? Nosotros, según las previsiones y nuestro propio Centro de Estudios Económicos, nosotros al 2026
entendemos que el crecimiento va a estar por encima al 2025. Nosotros adherimos a lo que es este proyecto que fue originado en el Ministerio de Industria, que es el proyecto Paraguay por 2 o 2X, ¿verdad? Que es un esquema estructurado basado en 3 pilares que busca en 10 años duplicar el Producto Interno Bruto. Es un plan, es una estrategia. Podrá tener alguna falencia, está bien, pero es un proyecto, es algo estructurado y es una hoja de ruta. Y las hojas de ruta podemos ir corrigiéndolas por el camino y contempla pilares básicos como que es potenciar aún más toda esa nuestra producción primaria. ¿Con qué? Con tecnología. Industrializar cada vez más esa producción primaria, que es el segundo pilar. No solo eso, o sea, trabajar más en la manufactura de transformación. Y el tercer pilar, que es trabajar sobre sectores que hoy no son tradicionales, como el caso del forestal, como el caso del sector minero, la minería. Paraguay tiene yacimientos probados ya o descubiertos en materia de uranio y titanio. Sí. La parte forestal, la parte de la bioenergía, desde el etanol, el biodiesel, el hidrógeno verde y sobre todo el comercio de créditos de carbono. Si nosotros manejamos bien estos tres pilares, sin ninguna duda vamos a estar rumbo a lograr ese objetivo, que es duplicar nuestro Producto Interno Bruto en 10 años. Y eso significa que tenemos que crecer a niveles de 7,5%. Y yo creo que estamos en condiciones, existen la predisposición. Tenemos que simplemente trabajar siempre en cuidar lo que es la imagen país, las condiciones externas, para que tanto la inversión nacional como la extranjera puedan radicarse cada vez en forma más importante dentro del mercado paraguayo, en el mercado paraguayo. Y para hacer como proyecto, como plan que se está viendo con mucha expectativa, para la Unión Industrial Paraguaya, ¿qué representa? ¿También va en el mismo sentido de esto que está exponiendo? Y fíjate, hablábamos de este tercer pilar, que es lo no tradicional, digamos. La producción primaria es tradicional, muchos años. Sí, la economía paraguaya dependió de nuestra producción primaria. La manufactura es impulsar lo que ya se está haciendo, ¿verdad? Tanto la manufactura de los productos de origen animal y vegetal, de productos agroindustriales, como también la manufactura del plástico, la metalmecánica, qué sé yo, todas. Pero la forestal es un área nueva, es un sector totalmente, no nuevo, pero en franco desarrollo. Hoy hay más de 200.000 hectáreas reforestadas en la zona ya de Paracel. Hay parte de la inversión ya iniciada. Parecería ser que la inversión industrial está un poco parada, pero recordemos que cada vez se está invirtiendo más. Paracel está invirtiendo más en lo que es la parte de plantación, ¿verdad? Y eso va a generar que seguramente desde el comienzo no habremos de depender de materias primas importadas, lo cual es importante. También tenemos conocimiento que hay otros proyectos como Paracel que están en andamiento y no podemos, hoy por lo menos el proyecto instalado en el país de mayor nivel de inversiones de Paracel se está haciendo, y una vez concluido, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, va a ser la inversión más grande. Y real, ¿por qué real? Porque ya comenzó. El ritmo que vaya un poco más lento, más rápido, es otra historia, pero la decisión se tomó y comenzó, y la reforestación que se está haciendo y la infraestructura que ya se ha construido en la zona demuestra que esto no es historia, esto es realidad. Y hay un acompañamiento de las instituciones del Estado. El Estado mismo en sí acompaña, digamos,
esas posibilidades y esas perspectivas de desarrollo de diferentes sectores para que el país pueda producir más, tener mejor economía, estabilidad económica, entre otras cosas? Siempre decimos que, ¿verdad?, todo esto requiere de un trabajo conjunto, un trabajo público-privado, ¿verdad? Aunque nosotros siempre decimos que el Estado tiene que generar el marco y las condiciones y el empleo tiene que ser creado por el mundo privado, ¿verdad? Sí. Y esa ecuación se da en mayor o menor grado, en algunos sectores con más eficiencia, en otros con menos eficiencia. La verdad es que nosotros en el país estamos aprendiendo a trabajar también en forma planificada. Vos sabés que venimos de que situaciones donde cada gobierno hacía lo que le parecía. Hoy se están tratando de generar estrategias de inversión de tal manera que trasciendan gobiernos. Y esas son las reales políticas de Estado, las que tenemos que apoyar todos, listo. Los signos políticos, los cambios signos durante los gobiernos, está bien, son normales, pero lo que no debemos discutir es cómo debe venir nuestro desarrollo económico. Tenemos que tener un plan y no cada 5 años cambiar el plan. Los planes de desarrollo llevan años. Cualquier lado, o sea, la evidencia nos ha demostrado eso. Entonces tenemos que tener la inteligencia, tenemos que tener la capacidad y la sabiduría de poder consensuar estos planes, estas estrategias, para que ellas trasciendan realmente periodos electorales y periodos sobre todo presidenciales. Sí, voy a cumplir un segundito con una última pausa porque hay algo importante también que me gustaría desarrollar contigo, presidente, especialmente este debate que se ha generado y estuvo aquí en esta misma mesa el director o el responsable del Centro de Estudio Económico de la UIP, el economista Julio Fernández, y nos dabas pro y contra de qué conviene, qué no conviene, qué perjuicio puede traer o qué beneficios puede traer. Hablo de la postura paraguaya con respecto a Taiwán y China continental. Mucho gusto. Así que vamos a conocer un poco también tu opinión sobre el tema. En Cooperativa Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. 41 años acompañando tus decisiones, tus proyectos, tu crecimiento. Y lo celebramos con 41 premios de 1 millón de guaraníes y un 0 kilómetro 2026. Operá, pagá al día y listo. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumple feliz 41 años con vos, Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Qué pronto pasa el tiempo, ¿verdad, ingeniero? Y bueno, tengo 2 temas. El primero que te le anuncié antes de irnos a la pausa. El Centro de Estudios Económicos de la UIP da una evaluación del relacionamiento tanto con Taiwán y China. Y en ese orden de cosas, ¿cuál es la postura y qué opinión tenés al respecto? O sea que voy a tratar de explicarte con un ejemplo. Y yo recién te decía, nosotros cuando hablamos con productos de Oriente, dentro de un criterio, China, vamos a hablar claro, trabaja con estrategia. Ellos trabajan con estrategias con la cual a nuestro mejor entender ellos buscan llegar a los países ¿para qué? Para obtener sus materias primas y su energía, que es lo que necesitan. ¿Y qué son materias primas? Granos, carne, para alimentar a su población. Pero mientras tanto ellos siguen invirtiendo. Y para lograr eso trabajan, subsidian, no tienen una política. Y voy a darte con el ejemplo. Nosotros tenemos un sector metalúrgico acá. Sector metalúrgico que emplea mucha gente. Y no sé si te acordarás que el presidente Peña hace 1 año y medio o 2, inclusive firmó un decreto en el Día de la Industria, digamos, estableciendo que las compras de torres para energía eléctrica, que son metálicas, deben ser fabricadas en el país. Claro, eso se puede hacer con aquellas compras
que vengan de la estructura del presupuesto público y no de préstamos de organismos multilaterales, porque ellos tienen sus reglas, ¿verdad? Pero yo te voy a dar un ejemplo. 1 kilo de hierro producido acá en el Paraguay, Paraguay tiene mejores costos de producción con la importación y todo que Brasil y a veces que Argentina. Ponerle que es mejor dar el caso $2.30 al kilo. Trabajado el hierro. China te pone en condiciones CIF Asunción a $1, $1.10 el hierro trabajado. Pero atender la diferencia, si vas a comprar materia prima para que vos trabajes, cortes, perfores, galvanices, también te cuesta $1.10. Entonces te das cuenta de ese subsidio, de ese dumping que le hacen uno. ¿Para qué? Para mantener, para forzar esa compra. Entonces nosotros luchamos contra eso. Y puse un ejemplo, pero en las góndolas de las casas, de las tiendas, las casas, podés ver esto que te estoy diciendo con los precios. Y nosotros estudiamos y miramos y vimos cuánto representa para el Paraguay toda esa dependencia comercial de China. El primer socio comercial en cuanto a importación es Brasil. Aproximadamente cerrando el año 2024, que tenemos números bien cerrados, 5.650 millones de dólares al año. Y China, 5.150. 10% menos. Ahora, ¿cuánto significa para la estructura tributaria paraguaya China? En esos 5.150. 4%. Y vos me dirás, ¿por qué? Y porque tenemos regímenes como el de materia prima, se importan muchas materias primas, tenemos regímenes de turismo, sí, ¿verdad? Para turismo de frontera. ¿En qué nos ayuda eso? ¿Qué ventaja recibe el país? Y cuando nosotros decimos, le queremos exportar, aunque sean materias primas, dicen, no, hay relaciones diplomáticas. Y la evidencia que nosotros encontramos en el mundo global es de que donde ellos han entrado, la corrupción se ha generalizado. Ellos vienen con estos criterios comerciales, continúan con criterios financieros, financiando y después absorbiendo las economías de los países. Tenemos el caso de Perú, el caso de Argentina. Tenemos el caso de Dominicana. Hace poco yo hablaba con un alto funcionario del gobierno y dice, el peor error que cometimos fue salirnos de Taiwán e ir a China. Y esa es la verdad. Entonces, hoy, sin embargo, la República China de Taiwán nos compra carne bovina, carne de cerdo. Está cada vez analizando de cómo mejorar. No es fácil, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de estar en Taiwán cuando hubo una presión muy grande para que realmente se pueda comprar la carne de cerdo. Está el azúcar orgánica, el arroz. Todavía hay mucho que podemos hacer con Taiwán y también hay mucha tecnología que podemos recibir de Taiwán. Taiwán, una cosa impresionante, cuando uno va 10 años después de otro país. Ingeniero, tengo un tema, se me está acabando el tiempo, 2 minutitos para dar una opinión sobre este tema del salario. Bueno. 61.000 guaraníes debe ser el aumento, dice. Y sin embargo, el presidente de la República inclusive promete de que tiene que ser más. Y yo creo que existe una equivocación en el análisis. Paraguay tiene en primer lugar, nosotros creemos que acá no hay que hablarlo de salario mínimo, hay que hablar, el salario tiene que ser pactado entre las partes. Pero ya que tenemos ese tema, hablemos de ello. Tenemos uno de los salarios mínimos más altos del continente. Ya hablamos recién de la productividad, o sea, vamos a dejar eso de lado. Pero el problema no viene por el lado del ingreso. El problema en el Paraguay viene por el lado del egreso. No hay salario mínimo que vaya a aguantar. La gente
quiere justificar por el lado de la canasta y no viene por ahí. El problema viene por dos factores fundamentales: transporte público y sistema de salud. Nuestras familias, nuestros colaboradores tienen gastos adicionales en transporte. ¿Por qué? Porque el transporte público no le es eficiente. Tienen que invertir comprando motos. Si bien la moto también favorece a la industria, pero hablemos de realidades. Tiene que estar pagando plataformas, ¿verdad?, para llegar a los trabajos. ¿Por qué? Porque pasan mal en el transporte público. Se les asalta en el transporte público. Tienen que estar comprando autos como los chilenos, ¿verdad?, los que vienen vía Chile, que es loable, pero son autos usados y tienen costos de mantenimiento más altos. O sea, corroen la economía familiar, todo este problema de no tener un transporte público eficiente. Y por otro lado, los gastos de salud. Un trabajador con mucha antigüedad va al IPS, aparte de toda la penuria de pasar para obtener los turnos, están después los tratamientos, después están los medicamentos, y todo eso al final sale de sus bolsillos. ¿Y eso qué pasa? Erosiona al gasto, al ingreso familiar. O sea, el problema no es el salario, el problema es el gasto. El gasto, sí. Y no solo el gasto, y estos problemas que yo te dice también trabajan y tienen efectos sobre la productividad, porque le cambia el humor a las personas. ¿A quién le da un buen humor salir 3, 4 de la mañana y volver 8, 9 de la noche por el tema de un transporte público? Es un tema para todo un programa, claro. Presidente. Lastimosamente lo dejé para el último porque quería cerrar con este tema precisamente, porque te doy la razón en el tema gasto, porque el trabajador lo primero que piensa en comprarse el smartphone de la última generación. No entré en ese aspecto, no toqué ese aspecto. No, y esas son las prioridades que se tienen en materia de gasto cuando que hace falta salud, hace falta educación, cuando tu familia necesita pan, necesita comida, necesita salir a recrearse, tener oportunidad, o sea, un margen de gastos para las diversiones, por ejemplo. Así mismo. Bueno, un gusto realmente compartir contigo la mesa, presidente, y ya vamos a tener otra oportunidad seguramente. Claro, muy amable. Bueno, cerramos Pulso Económico y con la presencia del ingeniero Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Volvemos el próximo sábado a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana. Que pasen bien, feliz fin de semana.